Antes de seguir, debemos mencionar que en la programación esperábamos al profesional Garay, pero por complicaciones médicas está previsto para el siguiente bloque. Entonces, ahora la Bienal de Arquitectura, Ciudad y Territorio en el NEA se presenta como un espacio fundamental para la reflexión y el diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan nuestras ciudades. Bajo el lema Territorios del Agua, esta primera edición se centra en cómo los cuerpos de agua influyen en la configuración, el desarrollo y la vida urbana de nuestras ciudades. En este contexto, nos complace invitar a todos los profesionales que han aportado sus experiencias y conocimientos sobre la ciudad a participar en una mesa de debate dedicada a la arquitectura urbana. Invitamos a acercarse al escenario a Alcalá, Núñez, Meller, Monteverde. Esta mesa servirá como un foro para intercambiar ideas y reflexionar sobre los conceptos relacionados con la interacción entre la arquitectura, el urbanismo y los recursos hídricos. Asimismo, será una oportunidad para examinar cómo el agua impacta en el diseño urbano y para proponer estrategias innovadoras que fomenten un desarrollo urbano sostenible y resiliente. La mesa será coordinada por el profesional, por Carlos Gómez Sierra. Han pedido que coordine esta mesa. Escuchando las diferentes exposiciones, todas tuvieron en común, a mi criterio, un punto, ¿sí? Que se manifiesta en diferentes escalas, pero que se resume, en definitiva, en el universo de las personas. Cada una de ustedes se refirió a ello de determinadas maneras, de determinadas dimensiones, del tema de la vivienda, la relación de lo urbano con el agua, la relación del trabajo con el agua y la relación de la intervención casi micro en determinadas soluciones, como planteaste. ¿Qué efecto ustedes creen en sus respectivas experiencias tiene el agua como esa realidad, ese territorio que habitamos, en concreto sobre la vida de las personas? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han visto y han podido, digamos, en este caso, poder explayarse un poco más? Eh, bueno, el agua, por empezar, es como que fue siendo, por lo menos en mi experiencia, eh, como una construcción de identidad que en los últimos años se fue haciendo cada vez más colectiva. Y quiero explicar a qué me refiero. En esto que yo planteé hoy de las dos visiones sobre cómo entendemos el agua o qué es el agua para nosotros, la vida o el trabajo me fue llevando a estar junto a distintos colectivos sociales. Y ahí me di cuenta que como arquitectos muchas veces suponemos que la sociedad le dio la espalda al río, si bien muchas actividades, digamos, vos lo explicaste bien, hay distintas actividades que a lo largo del tiempo se fueron instalando junto al río. Pero eso no es darle la espalda al río, son distintas formas de relacionamiento socioproductivo con el río. Y me di cuenta que tenemos muchísimo que aprender de los colectivos sociales en el sentido de que son los que están llevando la bandera en defensa de los espacios del agua, de los territorios del agua, como espacio público. Y en todo caso, entender que no necesariamente una ciudad mira el río cuando tiene torres o tiene artefactos más a la moda frente al río, porque hay una larga historia social de relacionamiento con el río.
Y en todo caso, ser conscientes que muchas de nuestras transformaciones van introduciendo barreras o desplazamientos indeseados. Interrumpimos esa relación virtuosa de la sociedad con el río. No tengo otra para darle. Me parece que tiene que ver con esto de cuál es el lugar que te toca como contemplación o como sufrimiento. Creo que la imagen que vos ponías recién, digamos, una tarde lluviosa puede llegar a ser muy bonita o muy terrible. Depende, digamos, cuál es el lugar donde te ha tocado. Y el tema que te ha tocado no tiene que ver por mérito propio, sino, digamos, viene por la posición social que ocupás en una estructura desigual de la sociedad y una estructura desigual de la ciudad. Entonces el tema es, digamos, cómo poder remediar todas estas cosas. Y como creo que también se planteó acá, es multinivel, digamos, ¿no? Entonces van desde políticas muy grandes, digamos, que tenderían a pensar cómo construimos sociedades más igualitarias, a proyectos como muy micros, digamos, entonces, esa articulación yo creo que no hay que desperdiciar ninguna, digamos, ni minimizar ningún tipo de intervención. Creo que sí hay que poner esta mirada del parteaguas, ¿no? O sea, de qué lugar estamos parados para todas esas cosas. Hay un parteaguas y hay algunos bordes que seguramente, digamos, va a haber como que discutir para poder, digamos, para poder aproximarnos, porque el parteaguas no debería ser, digamos, una fisura que nos permita no dialogar con estas cosas. Entonces me parece que hay que poder dar ese salto como más honesto, digamos, de estas cosas, poder blanquear cuáles son las políticas y cuáles son las medidas, digamos, en algunos casos son mitigación, digamos, en otros casos es de anticipación. O sea, cuando, bueno, vos estás en la chacarita, hay cosas que no podés cambiar. El tema es adelantarse a que la chacarita no esté, digamos, o sea, entonces, ¿cómo generamos política como para que no se ocupen esos lugares? Y cuando se ocupan, ¿de qué manera hacemos más o menos razonables? Pero tenemos que generar esa capacidad de anticipación en donde entra una dimensión de lo técnico, una dimensión de lo social, una dimensión de lo económico y fundamentalmente una dimensión de lo político. Yo creo que reivindico la cuestión de la política, no de la política actual ni el Estado del Estado actual, sino de una política que se ponga los pantalones largos y un Estado que también actúe en consecuencia para poder abordar la complejidad de estos problemas. Pero creo que sin ese abordaje, digamos, no es que decir, si no está ese abordaje no se puede hacer nada. En el mientras tanto creo que hay que hacer todo lo que se pueda, pero para ir construyendo ese abordaje más complejo. No, alguna cuestión, digamos, vinculada con los dos. Me parece que por ahí personalmente pensé en ejemplos puntuales. Y me parece que tenemos que poder articular los ejemplos puntuales con sí o sí con la institucionalidad. Sí o sí con una presencia de un Estado que esté presente y que esté coordinando y articulando, porque si no es imposible. Es imposible la ocupación de esos que no saben que existe otra ciudad, porque es imposible la vida en esos territorios, y también es imposible que quienes tienen un interés económico detrás estén todo el tiempo peleando para encontrarle a la normativa el resquicio por donde meterse. Y entonces en eso, en el medio, está, me parece, la figura del Estado que tiene que estar presente, que tiene que garantizar esa institucionalidad y que tiene que garantizar ese acceso a digamos, a un paisaje vivible, porque estamos disputando eso, esa construcción del paisaje, y me parece que esa es una de las cuestiones. Yo mostré entre las imágenes una imagen de Puerto Sánchez. Puerto Sánchez es un barrio de pescadores que, bueno, a lo largo del tiempo se fue construyendo y que pasó muchísimas penurias, muchas inundaciones, hasta que consiguió ciertas acciones de parte del Estado que hicieron. Algunos tienen viviendas sobre pilotes, otros tienen un área como de relleno, pero es un barrio popular porque allí se vende pescado y allí se venden empanadas de pescado, y hoy entonces hay eventos que organiza la ciudad que incorporan a Puerto Sánchez como parte de esos eventos. Y les digo, está muy bueno y no está tan bueno.
porque también hay grupos que naturalizan el vivir a medias o el mal vivir como objeto de deseo turístico. Entonces me parece que también tenemos que tener cuidado de cómo nos acercamos, cómo nos aproximamos, cómo colaboramos en una transformación que respete las identidades del lugar, que no genere gentrificación y que, bueno, podamos convivir todos con eso. Todos tenemos derecho a Puerto Sánchez en ese caso, pero me parece que quienes viven ahí también deben poder acceder a una mejor calidad de vida. Eso me parece que por ahí son algunas desproporciones entre la romantización de vivir en esos espacios y la transformación total, digamos. Entonces ahí hay una tensión que me parece que tenemos que prestarle atención. Bueno, a ver, ¿cuál es el rol del agua en la vida de las personas, ¿no? A ver, por un lado yo creo que en la historia los cuerpos de agua han servido como una suerte de imán para los asentamientos humanos, ¿no? O sea, las ciudades, las comunidades se han construido en torno al agua. Luego la consolidación de muchas de estas ciudades sin una visión de planificación urbana o sin una visión de un diseño que adapte lógicamente el agua, digamos, al crecimiento de la ciudad y con visiones también hasta a veces contradictorias de qué significa crecimiento urbano, ¿no? Vemos que las ciudades, que en las ciudades al menos quiero hablar también desde la experiencia de Paraguay, para muchas ciudades el agua se ha convertido en un aspecto crítico para la vida de la gente. Y no me refiero solo a las láminas que estaba mostrando de la ocupación informal del territorio, me refiero sobre todo a la ciudad formal que no invierte en infraestructura. O sea, a ver, en Paraguay se pierden vidas por los raudales. Uno para en la calle y le preguntas al trabajador de la estación de servicio, al carnicero, que representa un día de lluvia y es la amenaza a perder la vida. Por las malas decisiones que se han tomado, y ahí yo pongo el centro en la política y el rol del Estado, porque puede moldear la manera en la cual construimos ciudad. En mi experiencia de trabajo con las comunidades de los bañados, sin embargo, de manera contradictoria, he descubierto en muchas de estas familias que el agua forma como parte de su identidad. Que hay un cariño, hay un amor hacia el agua y hasta casi un acostumbramiento, es decir, nos inundamos cada 10 años, tenemos que salir, pero es nuestra vida y el agua es parte de nosotros, ¿no? O sea, como una parte de la construcción de la identidad muy profunda. Entonces, bueno, poner el acento en las políticas públicas y el rol que cumple el Estado, porque también ese encuentro que se da o la espalda o cómo podamos verbalizar o ponerlo en palabras que le da la ciudad al río depende mucho de las decisiones que se tomen, porque esos espacios pueden privatizarse. En Paraguay hay una gran discusión ahora, orillas del río que se están privatizando masivamente, privando del encuentro con el agua, con los cauces hídricos, con esta vena de agua tan importante que es el río Paraguay para con gran parte de la población. Y eso lo determinan las políticas públicas y los tomadores de decisión, ¿verdad? Entonces, cómo la ciudad se va moldeando y va redefiniendo el rol que cumple el agua para la vida de los ciudadanos, también es un tema fundamental. Una última pregunta que creo que hay que verla como un recorte de quienes circunstancialmente estamos sentados en este momento, en este estrado, y que se basa en lo que hoy planteó Marcelo Corti. Creo que todos estamos de acuerdo que el agua puede ser un recurso, puede ser un riesgo o puede ser un paisaje, digamos, diferentes dimensiones del agua. Y ahí la pregunta un tanto picante. En sus experiencias personales, sean profesionales, académicas, intelectuales, ¿cuál creen ustedes que de estas tres dimensiones del agua, en su propia experiencia, es la que ustedes han notado en la vida de las personas que se impone con mayor potencia? ¿El agua como recurso, el agua como riesgo o el agua como paisaje? Bueno, a ver, yo tengo que o sea, tengo que ir a Paraguay, tengo que pararme en mi país, un país que está rodeado de agua, porque esa es la verdad. Paraguay, nosotros miramos el territorio, está bañado por cauces hídricos, por lagos, por arroyos, y siento que para las urbes en gran parte,
o los grandes conglomerados urbanos o las principales zonas metropolitanas, que son 3 metropolitanas. Hablar en Paraguay es una dimensión muy inferior si uno compara con Buenos Aires o San Paulo, pero finalmente son conglomerados de ciudades. Creo que el agua termina siendo más un riesgo y una amenaza. Definitivamente no es parte del paisaje. Definitivamente es algo que tenemos que corregir en Paraguay. Pero esto va cambiando cuando vamos hacia las zonas rurales. O sea, yo creo que en las zonas rurales el agua es un recurso. La agricultura, el comercio, en gran parte depende de los cauces hídricos. Y creo que ahí hay como esta mutación en la medida que uno va trasladándose del campo a la ciudad. Y era el agua como riesgo, paisaje o recurso. Sí, efectivamente. Yo diría el paisaje, tenemos una deuda pendiente. Para ser un poco optimista con las opiniones, va migrando. Yo creo que vamos mejorando, vamos entendiendo que el agua tiene que ser también parte del paisaje. Y diría que este cambio rural, urbano versus recurso y riesgo. Bueno, yo parándome en Resistencia y Corrientes, creo que el tema del paisaje es muy diferente porque Corrientes está sobre el Paraná, tiene una relación muy directa, un frente de agua continuo. En el caso de Resistencia es más parecido a Asunción en algunos aspectos. El río es serpenteante. No, en realidad estoy equivocada. El Paraguay incidió en esto, pero Asunción también tiene un frente continuo hacia el río. En el caso de Resistencia, el río Negro es muy serpenteante y va generando paleocauces y en los bordes hay vegetación y como estamos en una planicie muy de mínimas pendientes y hemos privatizado los bordes, el ciudadano no tiene manera de encontrarse con el río. Entonces, no lo vemos como ustedes todos los días acá. Incluso cruzando el puente, que uno puede tener la visión panorámica de Corrientes, no la podemos tener del lado chaqueño, porque la vegetación es tan abundante que tampoco se hace visible la ciudad. El tema es que poco a poco, con algunos pocos espacios públicos que se lograron conformar dentro de la trama urbana, hemos ganado esa relación y también con ciertas prácticas que se van dando en algunos colectivos de salir a remar, nos vamos dando cuenta del paisaje sinuoso del río y lo vamos disfrutando. En relación al riesgo, en el Gran Resistencia tuvimos mucha relación directa con el riesgo, con las grandes inundaciones, la del 66, la del 82-83, la del 98, pero desde que se construyó el sistema defensivo perdimos esa referencia y es un poco a lo que yo hoy quería hacer referencia, en el sentido de que no somos conscientes de un riesgo permanente que sigue existiendo. Y creo que por la abundancia que siempre tuvimos en esta parte del Chaco, la vimos como un recurso inagotable. Entonces no tenemos cultura de cuidado del agua. Lavamos autos con agua potable, tiramos la cadena del inodoro con agua potable, mientras que la otra mitad del Chaco no tiene agua o tiene agua con arsénico. Tenemos realidades prácticamente calcadas. También eso es lo que nos une. El Paraná de alguna manera nos está tirando esas pautas. Yo creo que no elegiría una. Creo que convivimos con el riesgo, convivimos con el deseo del paisaje, con la oportunidad, que es lo que quería decir de alguna manera. No tenemos, me parece, como para elegir una. Y también debo aclarar que esto lo digo como
un habitante de una costa barrancosa, en donde la inundación no es un problema, pero trabajo del otro lado, trabajo en Santa Fe y empecé a estudiar arquitectura en Santa Fe en el 83 y vi lo que es la inundación, porque hay algo que hay que tener en cuenta. Tenemos una ruta nacional que va por medio de las islas. Tenemos un viaducto que une Rosario con Victoria. ¿Cuántos son? ¿60 kilómetros de viaducto? Bueno, me parece que estamos todo el tiempo ahí, entre la tensión, entre el riesgo y la cualidad del paisaje, todo el tiempo. Seguimos la filita. No, esta vez no me pasaste. Creo que es como son tres componentes que están como en tensión. Y creo que el desafío es articularlo. Digamos que creo que el agua tiene que ser recurso, es riesgo y tiene que ser paisaje. Y no que hay que renunciar a eso. Y que me parece que la virtud de las políticas públicas, de la planificación y demás, tiende o debería tender a poder resolver ese tipo de cosas y poder usarlo como un recurso, poder minimizar riesgo y poder utilizarlo para construir paisajes. Y el paisaje no es el prístino, no es el original, porque estamos nosotros, digamos, y porque también trabajar racionalmente el recurso del agua, interviniéndolo, genera un paisaje. El tema es cuál es el paisaje que genera, qué identidad tiene, digamos, y de qué manera nos apropiamos. Entonces me parece que ahí hay esas interfaces en donde uno tiene que trabajar. A mí me tocó trabajar, qué sé yo, Mar del Plata, Ushuaia, digamos, o sea, el agua está, digamos, no es el río, es el mar. Me tocó trabajar en Villa Langostura. Villa Langostura dice, muy linda ciudad Villa Langostura, lástima que no tenga lago. ¿Cómo? Pero lo tiene, claro, pero el tema es que el lago está apropiado, digamos, o sea, hay una apropiación y una privatización del paisaje por alguno y te queda como un pedacito ahí. Y ahora estamos trabajando en Bahía Blanca, digamos, y en Bahía Blanca lo que se da es una relación con el mar, pero que él tiene un gran puerto, un hiperpuerto, el puerto de aguas profundas marítimos más importante del país, y tiene un proyecto de, digamos, de expansión. Y el puerto tiene que estar sobre el agua, digamos, o sea, todavía no hemos inventado poner un puerto, están los puertos secos, pero en este caso, digamos, los puertos están sobre el agua, está sobre un estuario, y es sensible ambientalmente, y es frágil. El tema es si lo vamos a usar como recurso, hay una parte, digamos, que va a tener que ser afectada, y en eso lo tenemos que asumir. Y hay una discusión muy interesante, donde digamos, lo cuento porque lo iba a incluir en la presentación y la achiqué por los 20 minutos, digamos, de una mesa de trabajo en donde estaba la gente de la MUNI, la gente del puerto, la universidad, los sectores ambientales, en donde si había un espacio de concertación para eso. Entonces, lo que se estaba planteando era de que puede haber como un límite para decir, bueno, es la proyección de la calle Colón, para decir que es cierto lo que estoy diciendo. Hacia el oeste crece el puerto y tiene posibilidades de expansión, pero hacia el este se preserva la integridad del sistema y se hace y se abre a la población para el uso y goce, digamos, completo, y porque eso permite, bueno, una cantidad de cuestiones. ¿Es posible generar eso? Esa mesa de diálogo, y lo quería poner como espacio de esperanza, digamos, todas estas cosas, creo que es lo que puede como articular el uso de un recurso en donde vos, si las vías son navegables y tenés que poner un puerto, también el puerto genera paisaje. Entonces hay un paisaje del agua que es productivo. Y yo no renegaría de eso, porque parte de las imágenes que vos ponías y parte de la identidad de concepción del Uruguay tiene que ver con el puerto, digamos. Pero hay otras en donde si el puerto se va a llevar todo puesto o si va a permitir una convivencia a poder dejar algo de esa biodiversidad representada en algunos de esos sitios, y si eso va a estar apropiado públicamente o va a volver a ser como privatizado. Creo que la gran apuesta es esa articulación. El tema es que en una sociedad desigual son desiguales las posibilidades de intervenir. Por eso hay que estirar como los límites de la política, hay que estirar los límites de las herramientas técnicas, pero ese tiene que ser el horizonte de poder articular esas tres cuestiones que van a ser invariables en el tiempo sin duda. Bueno, muy bien. Dejo también para el auditorio flotando esa pregunta en tensión. Flotando como el barquito. Como el barquito. Muchas gracias.